Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Administración, Licenciatura en Administración de Empresas, modalidad a distancia. Materia Comportamiento del Consumidor, sección LD1, presentando el consumidor y sus generalidades, el equipo 2.0, integrado por Álvarez Cepeda Carlos Abraham y Trujillo Carreto María del Carmen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Álvarez. Yo les voy a exponer lo que es el consumidor. Vamos a ver, el consumidor juega un papel muy importante en lo que es la actividad económica mundial. Por lo consecuente, del consumidor podemos entender que depende mucho el comportamiento global del mercado. Vamos a ver sus fundamentos, como los cuales serían quién es, qué tipos existen y mi compañera les va a explicar la toma de decisiones de compra. Ok, el consumidor, entendemos como consumidor que es una persona, empresa o institución que adquiere bienes y servicios para satisfacer necesidades y deseos. Como podemos ver en las imágenes, tenemos un ejemplo de una necesidad y un deseo, en el cual la necesidad existe cuando el consumidor requiere comprar alimentos, y el deseo cuando un consumidor compra o adquiere productos o bienes que satisfacen sus necesidades en cuestiones. Por ejemplo, podemos verlo en la imagen de las pistolas de burbujas. Un niño lo desea ese juguete, entonces podemos ver que ahí existen lo que son dos causales muy importantes: la necesidad y el deseo. Dentro de los tipos de consumidor tenemos como primera instancia el consumidor de bienes y servicios. ¿Qué entendemos como consumidor de bienes y servicios? Pues es una persona o individuo que compra productos para su uso personal. Podemos entender, como en la imagen que vimos hace un rato, un carrito de compras con una persona comprando alimento. Esa es una persona o un consumidor que compra bienes o adquiere servicios. Por otro lado, podemos entenderlo también, ese consumidor pudiera ser personas comprando ropa, comprando artículos de uso de aseo personal, etcétera. Por otro lado, encontramos lo que es el consumidor industrial. Como su nombre lo dice, industrial, nos imaginamos una empresa. Entonces son empresas que adquieren insumos para poder fabricar o vender productos u otros bienes, ¿no? O producir otros bienes. Como podemos ver en una imagen en chiquito, hasta el final, tenemos una planta en donde almacenan ahora sí insumos para fabricar o producir otros bienes. Normalmente compran por cantidades muy grandes. Ok, otro consumidor pudiera ser el intermediario. Dentro de este consumidor intermediario podemos ver tres fases. Pudiera ser que el negocio, hay un negocio, por ejemplo, una tienda de ropa en el centro, pudiera decirse, ¿no? Un local. Entonces, el negocio compra productos para así revenderlos y llegar al consumidor final. ¿Ok? Por otro lado, podemos ver que un mayorista
compra a fábrica para venderlo a un consumidor. En otra situación podemos ver que un mayorista compra a la fábrica, un minorista compra al mayorista para que el minorista pueda acceder al consumidor final. Ok, por último, vamos a ver lo que es el consumidor gubernamental. Dentro de este consumidor encontramos lo que son instituciones públicas. Hay una imagen en donde podemos ver que existen varios tipos de nombre. Por ejemplo, uno puede ser el IMSS, Cruz Roja, CFE, etcétera. Es donde ahí podemos verlo cuando el IMSS, por ejemplo, adquiere bienes o servicios que van directamente de la mano para lo que es el funcionamiento social. Dentro de estos tipos existen otras clasificaciones, como podemos ver el consumidor racional, que es el que analiza antes de comprar. Consumidor impulsivo, como su nombre lo dice, compra sin planear, compra mucho, etc. Y hay un consumidor que es el consumidor leal. Ese consumidor lo podemos ver o lo podemos entender como la persona o el individuo que compra una marca y se casa con ella. Por ejemplo, una persona le gusta mucho la ropa de marca Nike o Adidas, ¿no? Entonces compra puro Adidas o puro Nike. Como conclusión de mi tema, que es el consumidor, podemos entender que es el eje central de toda actividad económica, pues sus necesidades y deseos determinan qué productos y servicios se producen o se distribuyen y se comercializan. Comprender estos diferentes tipos, como son el individual, el industrial, el intermediario y el gubernamental, permiten que las empresas y organizaciones puedan diseñar estrategias más selectivas y adaptadas a cada entorno. Además, el proceso de decisión de compra, que es muy importante, que se los va a explicar mi compañera, muestra que el consumidor no actúa de manera aislada. También reconoce problemas, busca información, evalúa alternativas, selecciona y finalmente valora la experiencia de la postventa. El consumidor es mucho más que comprender lo que es un actor social, económico y cultural. Su conducta influye diferentemente en el éxito de los mercados y la evolución de las empresas. Les agradezco mucho la atención y los dejo con mi compañera que les va a explicar el proceso de decisión de compra. Muchas gracias. El proceso de decisión de compra del consumidor es el conjunto de etapas que un consumidor sigue antes de realizar una compra. El comprender este proceso nos es fundamental para optimizar las estrategias de venta y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Dentro de este proceso reconocemos a 5 etapas importantes: reconocimiento, consideración, decisión, compra y postventa. En la primera etapa, que es el reconocimiento, el consumidor detecta una necesidad o un problema real que debe satisfacer. Percibe una diferencia entre su situación actual y la deseada. Consiste en la identificación interna de una carencia o necesidad. Puede ser activada por un estímulo externo o interno. Dentro de los factores internos o estímulos internos que influyen en el proceso de la decisión de compra, podemos entender las motivaciones personales, el estilo de vida de la persona.
y dentro de los factores o estímulos externos podemos encontrar publicidad, recomendaciones, etc. Esto dependerá de la importancia del producto o servicio que requiera el cliente y de su experiencia previa. Este punto marca el inicio del proceso de decisión de compra. Dentro del paso 2, que es la búsqueda de información o consideración, sería el momento en el que el consumidor recopila los datos sobre las posibles soluciones a su problema o a la satisfacción de su necesidad. Este consiste en una búsqueda interna o externa, mediante la cual se recupera información almacenada en la memoria en la búsqueda interna y en la externa se consultan fuentes tales como Internet, publicidad, opiniones de otros consumidores, vendedores o expertos en el producto o servicio que se requiera. En el paso 3, que es la decisión, es el proceso mediante el cual el consumidor compara las opciones disponibles para decidir cuál de ellas satisface mejor sus necesidades. Se establecen criterios de comparación entre precio, calidad, los beneficios, se valoran los atributos de cada opción y el consumidor reduce la lista de opciones para enfocarse en las más relevantes. En el punto número 4, que es la selección del producto y el establecimiento de la compra, el consumidor toma la decisión final de compra y define cómo realizará la transacción. Esta consiste en la elección del producto o servicio que mejor le convenga, decidiendo así el lugar de compra, el momento y la forma de pago en la que se realizará, concretándose así la transacción o la adquisición del producto o servicio. Como último punto tenemos la postventa, que es la evaluación que hace el consumidor después de usar el producto o servicio. La satisfacción de la compra se mide por medio de los sentimientos o actitudes que un consumidor tiene hacia el producto. El cliente compara las expectativas con la experiencia real, lo que influye en la recompra de dicho producto, la recomendación, fidelización, quejas o el no volver a comprar el producto. Algunos elementos que se tienen que considerar para estudiar esta conducta es la compra contra consumo, la satisfacción contra insatisfacción y la disonancia post-compra. Así que el proceso de decisión de compra es fundamental porque explica de manera estructurada el cómo y el por qué el consumidor elige un bien y servicio. Y este proceso nos permite comprender que el consumidor no actúa de forma aislada ni improvisada, sino que sus decisiones están influenciadas por factores internos o externos y permite a las organizaciones conocer y analizar para diseñar estrategias de mercadotecnia más eficientes, fortalecer la relación con el cliente y tener una correcta gestión de cada etapa, lo cual incrementa la probabilidad de recompra y lealtad, lo cual impacta directamente en la competitividad y permanencia de las empresas en el mercado.